Hola, bienvenidos a todas y a todos a la cumbre virtual de Geometría Sagrada, la estructura de la realidad. Mi nombre es Juan Pablo Uribe, organizador de esta cumbre, y estoy muy feliz y muy honrado de presentar a la expositora de hoy, Àngels Membrive. Es maestra de Reiki, de Geometría Sagrada, conferencista, facilitadora. Imparte distintos métodos de sanación, terapias de Reiki, meditación, y es creadora de la Escuela de Geometría Sagrada. Dicta cursos de formación desde hace 11 años y se especializa en cristales geométricos, láminas sanadoras de espacios, sanación de lugares en la naturaleza y purificación de hogares con la geometría sagrada. Además, es canalizadora del sistema de lenguaje de luz. Es miembro honorífico de la ICAC, Investigación Catalana de Antropología y Ciencia, y autora de los libros Geometría Sagrada Codificada y Códigos de Activación Pleiadianos. Muy bienvenida, Àngels. Para mí es un honor de verdad tenerte aquí. Y Muchas gracias. Igualmente, un placer. qué bueno tenerte aquí. Y mira, yo te quería hacer, es casi una pregunta que le hago a casi todos los entrevistados, ¿no? ¿Cuál fue tu primer acercamiento a la geometría sagrada? ¿Cómo llegó esto a tu vida? Bueno, mi primer acercamiento se puede decir que ha sido desde siempre, puesto que siempre he sentido una gran conexión con ella. Yo empecé desde muy pequeña a canalizar, me llegaban o veía incluso, conectaba con geometrías, a veces códigos, formas que desconocía, pero empecé a dibujarlas y empecé a escribir los nombres que me llegaban. Y empecé a hacer como un estudio, ¿no? De y una investigación de todo lo que iba llegando. Después, a medida que lo fui estudiando y desplegando, pude ver que esas geometrías existían, que tenían un nombre y una aplicación y una utilización, ¿no? Entonces pude descubrir, pues que, bueno, que aquello que yo había canalizado y que había visto era una flor de la vida, o era un cubo Metatron, o era un Merkaba, tenía un nombre, ¿no? Y una aplicación. Y a partir de allí, pues nada, empecé a investigarlo y a ponerlo en práctica y bueno, y así fue como empezó mi primera conexión, o sea, desde siempre, ¿no? Es interesante y también plantearle eso al público, ¿no? Que ah, creo que tú y muchos, me incluyo, hicimos como Mm. un camino autodidacta, ¿no? Frente a esto de la geometría. Y yo insisto que independientemente de que hayan escuelas como la tuya, la mía y muchas más que están dando información y códigos, insistirle a la gente que no tenga miedo a justamente investigar por sus propios medios. ¿Te parece eso también, no es cierto, Àngels? Sí, exacto, porque a veces pues tenemos una geometría y no sabemos bien cómo utilizarla y lo mejor es la experiencia. De hecho, lo mejor, por ejemplo, yo siempre digo, cuidado con el cubo Metatron y más que nada lo digo porque según mi experiencia vivida y cómo yo lo he utilizado y el resultado, ¿no? Entonces es bueno ponerlo en práctica, pero y ser autodidacta y prestar atención al resultado. Importante eso, tomar apuntes, prestar atención y luego tiene también su código de tiempo, ¿no? Para activarse, manifestarse, cada una de esas geometrías. Totalmente de acuerdo. Hoy día creo que vamos a hablar sobre nuestra flor de la vida, ¿te parece, no? Porque, ¿qué es Sí. para ti esta geometría de la flor de la vida? ¿Qué representa? Que ha estado, está muy de moda, ¿no? En estos momentos, no sé si en tu país también, pero acá en Chile y en Sudamérica lo veo, todo el mundo está como poniéndola ahí, la coloca en su habitación, ¿no es cierto?, en los cuadros, pero poca gente entiende un poco el código que hay ahí encerrado, el infinito código que hay encerrado en la flor de la vida. ¿Qué es para ti la flor de Sí, la vida, Ángeles? sí, así es. Supongo, cuando yo empecé, pues hace 11 o 12 años, se sabía mucho menos, vaya, de la flor de la vida. Y ahora es verdad lo que dices tú. Al estar pues internet y a ver los medios de comunicación, pues se ha expandido. Y la verdad es que es bonito que se haya expandido, porque es una forma geométrica preciosa. Para mí es la matriz divina, la madre creadora. Es el todo. Es la curva, la feminidad, y de ella, de esa feminidad, nace, ya sabemos que las formas geométricas masculinas, ¿no? Los sólidos platónicos, el cubo Metatron, otras geometrías
nacen de ella, ¿no? De esa matriz divina, de la madre creadora. Incluso creo que todo lo que podamos llegar a conocer y abarcamos en el mundo nace de esa matriz y de esa geometría. Es interesante, ¿eh? Porque cuando me hablan a mí de qué es lo que haces tú, yo digo, estudio a la madre, porque Exacto. estoy estudiando a la materia, ¿no? La materia, la madre, mother, muta, ¿no? Entonces estamos los geómetras, en el fondo somos cultores de la diosa, la gran diosa, ¿no? Que desde donde viene toda la información. ¿Y nos puedes contar cómo ha sido el proceso de las civilizaciones? Porque tú te contienes mucha información de cómo las diferentes civilizaciones han encontrado el código de la geometría de la flor de la vida. ¿Cómo impacta en la historia de la humanidad? Esa parte es preciosa, es muy bonita saber la historia, puesto que sabemos que la flor de la vida se ha encontrado en distintas civilizaciones, ¿no? Completamente además diferentes y distintas unas de las otras. En la China, en Egipto, en la India, y todos coincidiendo con el mismo patrón, con el flor de la vida. Entonces, aquí hay un código, aquí hay una llave secreta en la cual debe ser decodificada, en la cual ellos ya utilizaban, y es como si hubiéramos tenido un lapsus en el tiempo y hubiéramos olvidado su utilización, y como si ahora lo estuviéramos recordando y recuperando. Para mí, por ejemplo, en Egipto, en el templo de Osiris, en el Osirión, justamente dos flores de la vida grabadas en ocre, en el cual los investigadores dicen que datarían incluso de 10.000 años antes de Cristo. Vamos más allá. Estamos hablando de una civilización anterior a la egipcia, que podría ser la civilización atlante. Ya utilizaban la geometría sagrada. O sea que para mí es una sabiduría súper ancestral, ¿no? Muy antigua. Y además continuaría ese dibujo dentro de la piedra como si fuera un holograma, mucho más misterioso. Tanta perfección como podría existir en ese tiempo, ¿no? Para mí es una llave, pero segurísimo, y además situada en una puerta, justamente. Luego lo vamos a encontrar en China, el león, el masculino y el femenino. El masculino debajo de su garra, una flor de la vida tridimensional nuevamente. Yo creo que aquello era, claro, la flor de la vida es femenina. Yo creo que era un equilibrio entre el yin y el yang, situado en esa entrada. Nuevamente un portal, una puerta y una flor de la vida como protección y equilibrio de esas dos energías del yin y el yang. Y luego vamos a encontrarla en la India, en el Golden Temple, tenemos unas flores de la vida grabadas en negro esta vez, en mármol blanco, rodeando lo que es todo el lago de la parte central. Y luego explico en mi libro, por ejemplo, en Geometría Sagrada Codificada, algunos detalles y algunos lugares que son menos conocidos. Por ejemplo, la zona de Cataluña, Horta de Sant Joan, hay una semilla de la vida encontrada. Esto tengo lo que es un artículo escrito por mí y fotografías hechas por mí misma en el lugar que fui a visitar, y nuevamente encontrábamos una semilla en dos sarcófagos, y esta historia es realmente sorprendente, puesto que se dice que en esos dos sarcófagos estaban enterrados dos gigantes, Rodlá y Farragó, que en esa zona, nuevamente una zona de poder, existieron los gentiles o los gigantes que enseñaron a la gente de ese pueblo a hacer geometrías en piedra. De hecho, la gente que vive allí tiene sus propios escudos geométricos. Es realmente sorprendente. Desaparecieron esta civilización cuando apareció pues la iglesia, y allí ahora actualmente hay un convento, ¿no? Se llama convento, justamente María de los Ángeles se llama convento, y con esos dos sarcófagos. También hablo en Empúries, que es una zona donde vivieron indiquetas, luego siguieron los griegos y los romanos. Nuevamente vuelven a utilizar mosaicos con geometría sagrada, en domos, en sus domos, como si los utilizaran para armonizar ese espacio. Y entonces, bueno, vamos investigando, y la verdad es que es sorprendente las coincidencias y la utilización de geometría sagrada en esos lugares. Muy interesante. Fíjate que nosotros llevamos 7 años haciendo retiros en el desierto del Sáhara, en la zona del sur del Marruecos, ¿no? Y
y hemos visto ahí cantidades de lugares donde literalmente no solo la semilla, sino que aparece la flor de la vida y en construcciones muy antiguas y en los museos también puedes ver cómo los bereber, ¿no? Los anasij, como le llaman ellos, los Las señores del mezquitas. desierto. Claro, y está dentro, entonces muy extraño, porque ¿por qué aparece en una mezquita si no es musulmano? Esto, entonces, ¿de dónde viene este proceso? ¿Tú crees, Ángels, que, porque mucha gente me dice, ¿esto es extraterrestre? Pues podría ser, puesto que en mi caso, como te he explicado, a mí me llegaba esa información de forma telepática. Yo podía ver como una película en la cual me iban pasando las imágenes, las geometrías y la información que yo iba dibujando o iba escribiendo. En un principio podía ser, si llega del gran sol central, si llega del exterior de la Tierra esa información, ya pasa a ser de fuera de la Tierra y es extraterrestre, segurísimo. Entonces, que ya la estuviéramos recuperando, recordando y que tenemos como si ya lo hubiéramos utilizado y parte de esa información está en nuestro ADN. Eso también es seguro. Y me llama la atención lo que dices tú, el portal, ¿no? La puerta dimensional. Y, ¿cuál crees tú que es el propósito de recuperar esa información en estos momentos, en la vida humana, en lo que está pasando en la humanidad? El proceso de recordar para la evolución humana y para mejorar. Siempre, siempre es para mejorar. Entonces, cuando se abren estos portales dimensionales, hay diferentes tipos. Podrían ser portales dimensionales de fechas específicas. Sabemos que tenemos 11-11, eso sería el día 11 del mes 11, ¿no? Por decirlo, lo explico para la gente que no lo sepa, o el 12-12 o el 21-12, o ahora que pasamos el 4-4-4. Estos son portales que salen, que se abren en momentos especiales en los cuales baja información desde el gran sol central y está abierto a todo el mundo que quiera recibirlo, en forma de geometrías o en forma de códigos incluso, que también me lo he puesto a estudiar ahora hace un año, puesto que llegaba geometría que no era conocida. Entonces, volvemos a lo mismo, tenemos que decodificarle, saber qué es eso, qué significa y cómo utilizarla, ¿no? Y para qué sirve. Y luego tenemos portales dimensionales que se pueden abrir cuando nosotros alcanzamos un nivel de supraconciencia. Al hacer una elevación de conciencia, lo que se hace es que nuestro campo electromagnético activa también esas geometrías de una forma determinada, que puede ser que desconocemos y que no puede estar demostrado científicamente, pero que se abre. Explico mi experiencia como si se desgarrara la Matrix, siempre explico, y pudiéramos ver el universo, pudiéramos ver más allá. Y entonces, nuevamente, baja nueva información. O también podemos hacerlo con geometrías, ¿no? Con la activación de geometrías, como si con la flor de la vida, y activar en nuestra casa nuestro pequeño espacio, nuestro pequeño portal de luz. Interesantísimo, interesantísimo. Fíjate que yo en mis clases planteo a los alumnos cuando me preguntan sobre la flor de la vida, les digo, bueno, este es un virus de la fuente. Y es un virus que viene justamente a desprogramar la Matrix, ¿no? Y me interesó mucho eso del desgarro de la puerta, ¿no? Para poder ver más allá de la Matrix. Sí, Y es muy interesante esa visión que estás así, estableciendo. así es como yo lo sentí, ¿no? Como lo vi, como si se desgarrara, porque lo que tú ves desaparece y ves más allá. Y a partir de allí empieza a bajar la información, ¿no? Así es como yo lo sentí, como lo vi. O sea que también la flor, al ser portal de esta información del gran sol central, se transforma también en una especie de, podríamos decir, armonizador de los espacios. Sí, Pero, y sí. aquí te hago una pregunta clave también, que la gente me pregunta, ¿basta con ponerla para armonizar el espacio o necesito yo conectar, activar o entender qué está ocurriendo ahí? ¿Es mi intención también la que está haciendo el propósito? Yo creo que la flor de la vida es la más universal de todas las geometrías. Hay otras geometrías en las cuales te diría que sí,
Por ejemplo, el cubo Metatron o el vector en equilibrio necesita una activación específica y siguiendo un proceso, pero con la flor de la vida no. Yo lo siento así, la siento tan universal, tan suave y tan pacificadora que situándola en un lugar ya puede actuar. Y si la activamos, pues claro, vamos a hacer un portal mucho más potente. Pero, y además que creo que es tan universal y tan suave que la puede utilizar todas las edades. De hecho, por eso he decidido hablar de ella en lo que es aquí en la cumbre, ¿no? Porque pueden utilizarla tanto niños como mayores y es una energía pues divina y equilibrada, ¿no? Podríamos decir. O sea que es un portal de luz. ¿Qué es un portal de luz, Ángeles? Para que nos explique. Porque se habla mucho de los portales de luz y eso, pero la gente no entiende un poco el Sí. código. El portal de luz sería, como he comentado antes, podrían haber de varios tipos. El que se abre en fechas determinadas, que ya he dicho Claro. antes, y luego podría ser el que cuando nosotros alcanzamos ese nivel de conciencia más elevado, se puede abrir de forma natural, o después podemos abrir un portal de luz con la flor de la vida. También con cristales, siguiendo unas pautas y siguiendo un modo de activación. Mira, ¿y nos podrías mostrar un poco cómo se activa esto? Sí, sí, sí. Tenemos aquí una... Yo creo que la gente está... Bueno, ¿cómo He lo hago? A preparado, ver, dale, a ver, cuéntanos. he preparado esta flor de la vida, que de hecho todo lo que expliquemos aquí, después lo pueden tener en los archivos que tenemos adjuntos. Voy a Mira, qué adjuntar el bien. PDF, lo que me parece que se llama el pase premium, ¿no? El PDF, la explicación y la activación. Pero que, bueno, Muchísimas ahora voy a gracias por intentar eso. explicar lo más pausadamente que pueda para que todo el mundo lo pueda entender. En nuestra casa podemos activar un portal de luz y además de una forma muy sencilla y muy económica. Eso también me gusta mucho, que sea económico. ¿Cómo? Imprimiendo una flor sencillamente con una imagen y la podemos llevar en una librería y nos la imprimen en cartulina a todo color. Y entonces podemos hacer el portal de luz que sería como una parrilla de cristales. Tenemos la flor de la vida, la semilla, vale. ¿Cómo vamos a activarlo? Cuando digo de activarlo con los cristales, es situarla, claro, de forma así horizontal, pero ahora la pondré así para que lo vayáis viendo. En la parte central, por ejemplo, siempre se empieza del centro hacia afuera. Hacia Según afuera. mis experiencias, porque expandimos la geometría y luego fractalizamos la información al universo y seguidamente se fractaliza en la Tierra. Podemos poner una esfera. La esfera lo que hace es expandir lo que es el propósito del portal. El Merkaba activará de forma más rápida si pusiéramos un Merkaba en la parte central y el corazón unificaría y trabajaríamos el amor universal. También podemos trabajar con cristales de colores. De colores, cuando digo de colores digo, pues por ejemplo, sabemos que el cuarzo rosa trabajaremos el amor, el verde trabajaríamos la sanación, el azul la protección, el amarillo la abundancia y la felicidad, el violeta transmutación. Seguidamente podemos situar también esos cristales en la parte donde están las flores superpuestas, en la parte central de la flor, de la semilla. Todos los cristales y en la parte central o la esfera o el corazón, el Merkaba o también la pirámide. Las pirámides lo que hacen es, nos ayudan a que nuestros propósitos y proyectos se cumplan más a largo plazo, pero sean más estables. Entonces, la forma geométrica también contaría, ¿no? Y entonces, los sólidos platónicos también podemos situarlos. Sabemos que si situamos hexaedros, cubos, trabajaremos la abundancia en la flor de la vida. Perfecto. Si situamos tetraedros, la felicidad. El icosaedro sería la transformación. Entonces, sería siempre en la flor de la vida. Para terapias de sanación sería otras pautas, ¿no? Y luego el octaedro para el amor. El dodecaedro, conexión con los seres superiores y seres multidimensionales. Me gusta también trabajar con el cuarzo transparente, porque el cuarzo transparente contiene el arco iris, contiene todos los colores. Entonces estamos trabajando todos los colores. Todos. Y cuando me preguntan qué color elegiría, yo siempre elijo el cuarzo transparente porque trabajo el arco iris. Exactamente.
y me siento muy conectada y no a colores fijos, ¿no? Y entonces lo activo con... ¿Cómo lo activamos? Pues de una forma muy sencilla. Yo lo iré indicando, pero que sepáis que en lo que es en el PDF voy a incluir la Todo el activación, ciclo de activación, perfecto. todo el ciclo. Entonces sería siempre por la parte de del primer puntito, voy al centro y Y cada 3 regreso. puntos. Y de regreso. No sé si la conocíais, esta activación. Sí, cada 3 Y, puntos haces el exacto, proceso cada de 3 volver a la puntos, fuente. una triangulación. Exacto, 3 puntos y regreso, 3 puntos y regreso, hasta que tengamos toda la geometría activada. Con los cristales le podemos dar luz. Yo siempre aconsejo situarlo en un lugar que le dé la luz para Claro. que la active. Y dejarlo, en mi caso, me gusta dejarlo bastante tiempo. Siempre digo que entonces tenemos ese portal de luz en nuestra casa, como mínimo 1 año, para ir limpiando, fractalizando, y este sería lo que es pues el trabajo de activación de un portal de luz, que se decía con la flor de la vida, ¿no? He de decir que esta activación la realizo con la flor de la vida, pero que con otras geometrías, como hemos hablado antes, yo creo que necesitarían otras pautas y otra forma de utilizarse. La flor de la vida porque la siento muy suave, muy Sí, equilibrada. sí. Es que es muy, muy interesante el trabajo que haces tú, porque justamente la flor es ese portal dimensional de totipotencial en frecuencias, porque están todas las frecuencias. Me agrada mucho que utilice el cuarzo blanco, la luz blanca, ¿no? Que contiene todas. Y, y de alguna manera, yo te quería hacer una pregunta extra programática. Eh, ¿Puedo yo aumentar esta activación a través del sonido? Sí, claro, sería precioso. De hecho, cuando trabajamos los sólidos platónicos, trabajamos conjuntamente con un sonoterapeuta, porque yo no soy No, especializada en música, entonces sí que hay gente que se ha especializado en eso, y el sonoterapeuta ha buscado la frecuencia de cada sólido platónico. Entonces, perfecto. claro, es maravilloso porque tienes todo un Mm, completo. Y con la flor de la vida pasaría lo mismo, encontrar la frecuencia de la flor de la vida, escucharla, meditar con ella o para hacerle esa activación, ayudaría a potenciar muchísimo más el portal, muchísimo. ¿no? Qué Otra bonito. herramienta que es preciosa, que me gusta también, muy económica, son vinilos transparentes pegados en los cristales de flores de la vida. Y también tenemos Mm, la entrada de la luz del sol, que expande la información, lo que es en un espacio. muy lindo. Y desde ahí también podría ser utilizado este código como una especie de lugar especial donde yo pueda entrar en contacto con otras dimensiones. Sí, con ¿Puedo lugares, hacer es decir, ese? espacios en tu casa. No, claro, que este lugar consagrado, este como altar consagrado por la flor, sea también un espacio donde yo pueda entrar en lo que llamamos nosotros, a mí, yo sinceramente, yo la palabra canalización, Ángels, ya no me gusta mucho porque a todo el mundo es canalizador, y sí, lo somos, Sí, lo y todos somos. Es somos una otis, lástima que pero sí. sí, claro, lamentablemente. Entonces, pero por así decirlo, entramos en un código de, sí, digámoslo, de canalización. Se puede utilizar también la geometría de la flor de la vida para entrar en esos procesos de estado de conciencia alterados de canalización. Sí, también se podría utilizar, aunque también creo que hay geometrías más adecuadas para eso, más Claro, potentes. Yo creo que es como aprender a escribir, el IOU. Yo creo que la flor de la perfecto. vida son las vocales, empezar a escribir. Y a medida que vamos añadiendo, eso ya lo debes saber, eh, geometrías, vamos subiendo de vibración y de Claro. potencia. Y ya cuando activamos un Merkaba, creo que a lo mejor la activación de un Merkaba sería más propicio para eso, ¿no? Para el viaje multidimensional, más que la Exacto. flor. La flor sería como una apertura, como una preparación, como un desbloqueo. Así la siento yo, ¿no? Como una preparación para lo que viene.
el ¿Y principio. cuáles han sido tus experiencias personales en este proceso de recibir mensajes? Tú me dices que desde niña lo hacías, ¿no? Pero creo que la geometría ha ayudado mucho en la potencialización de tu proceso, digamos. ¿Y es muy amplio la pregunta, ¿no? ¿Cuáles han sido tus experiencias? ¿Nos podrías contar alguna de estas experiencias de contacto con la multidimensionalidad? Sí, cuando empecé a decodificarla de forma más seria y preguntar qué era aquello, la apertura de portales se hizo más seguida. Cuando digo la apertura de portales, es lo que te comentaba antes, como la desgarrarse la matriz, no es en meditación, es con los ojos abiertos. Y suele Claro, ser después de visualizar durante unos minutos una geometría, claro. después te pones en estado de relax, pero con los ojos abiertos, y se desgarra la matriz, se comentaba, y se abre un portal. Eso me ha llegado, no es habitual, por suerte, porque la verdad es que impresiona. Me ha llegado a pasar hasta 3 veces. Y en esas 3 veces siempre ha sido una sensación como si le hubiera pasado 15 minutos y al mirar el reloj habían pasado 4 horas. O sea, la Wow. utilización de geometría lo que me hacía era un cambio de espacio y tiempo temporal, ¿no? Y además veía seres. En varias ocasiones he visto incluso, se cierra el portal, cuando se cierra siempre hay una visualización de un ser tipo de plasma, de mucha luz, en el cual no habla, eso es importante, pero yo siento que me está transmitiendo algo, como si fuera de forma telepática o como quieras llamarlo. Y al momento tampoco sé qué me dicen y qué significa, tampoco no me preocupo. Al cabo de unos días, de unos meses o incluso de unos años, empiezo a escribir, dibujar y yo lo asocio con aquello. Sé que era información que me habían venido a traer y luego empieza a desplegarse pues de forma ordenada, ¿no? Entonces, bueno, siempre han sido experiencias muy positivas, siempre. Mira, aquí te quiero preguntar algo que quizás mucha gente empieza a asociar, que cuando habla de multidimensionalidad, canalización, portales, ¿no? Comunicación con otras dimensiones, surge una palabrita que es clave, el miedo, ¿no? Entonces, Esto se tiene que aprender ¿no al es cierto? principio lo tienes. Entonces, claro, obviamente. Pero es como, yo creo que es el miedo que uno también tiene cuando, quizás por primera vez, no sé si te acuerdas tú, cuando empezaste a trabajar con Internet. Y entonces tú tenías un miedo terrible de no cometer un error, de que no se te borraran los archivos de tu ordenador, de tu computador. Eh, yo creo que, ¿qué recomiendas tú para que justamente el miedo no haga este proceso como de boicot de este proceso que debería ser algo tan natural que entendemos los seres humanos? ¿Qué recomiendas a la gente? Exacto. Sí, eso es normal que suceda al principio porque es desconocido y a mí me ocurría la primera vez que si ves algo te asustas y eso desaparece. En el momento, claro, tú estás en un estado de vibracional alto viendo y sintiendo algo y si te coge el miedo desaparece toda la información y es una lástima. Entonces tienes que centrarte y estar en calma. Es verdad que hay gente que no puede y el miedo les bloquea. Tienes toda la razón. Ha habido gente que también está, por suerte es poca, pero ha habido gente que me ha dicho que no podían seguir porque les daba miedo esta conexión y esas visiones y preferían incluso estar enfermos antes de avanzar más. Entonces, yo les recomendaba que sencillamente pues meditaran, se centraran y pidieran, es que no hay nada más, es que no hay ninguna varita mágica, es perder el miedo, es centrarte en lo que estás viendo, que no perder, no ponerte nervioso, estar en calma, centrarte y dejar pues que lo que es el escenario se vaya desarrollando y te vaya llegando la información de forma lo más natural posible. Incluso al principio decirles que es normal tener miedo o incluso ver oscuridad, que no es oscuridad externa, que incluso puede ser tuya.
tus Exacto, un propios reflejo. bloqueos. Yo le decía, ay, porque tú me envías cosas, hay cosas oscuras. No, no, nadie envía nada. Es que tú te estás desbloqueando, estás trabajando tu miedo, te lo están mostrando. Enfréntate a él, enfréntate a él. Entonces, al principio, yo siempre les digo, deja pasar una noche tranquila o dos. Verás que cuando pases esa barrera y consigas pasarla, todo será mucho más luminoso, más perfecto, pero tienes que pasarlo y lo tienes que pasar tú. Es que no hay más, ¿no? Tienes que pasar tú tu propia experiencia. Podemos darte las herramientas, pero es algo que lo tienes que ir superando pues, tú mismo, ¿no? Entonces hay muchas herramientas o trabajos. Por ejemplo, ahora Claro. con el otro libro de códigos de activación pleiadianos, el cual es canalizado, son nuevas geometrías y creo que llegó precisamente por eso, porque como si la geometría le faltara algo y eso ha sido como, bueno, el acompañamiento, precisamente se trabajan mucho los miedos. Los miedos porque si no se desbloquea esa parte, no podemos acceder a dimensiones No podemos superiores. acceder a eso. Mira, No. me lo encuentro muy bonito. El otro día hablaba en una entrevista con otro geómetra colombiano, Santiago Rojas, y él, que me encantaría que la vieras porque te va a iluminar mucho. Él dice, para mí la geometría es un espejo. Entonces, él trabaja con los espejos y cómo la virtualidad y la realidad se van reflejando. Entonces, él dice desde ese punto que la multidimensionalidad que hablamos nosotros es nada más que el espejo de nuestra propia multidimensionalidad. O sea, que el portal es un portal interior, no exterior. Nosotros lo Exacto. reflejamos Sí, te entiendo. exteriormente. Y entonces, lo que aparezca ahí es parte de tu proyección interior. Entonces, Exacto. Sí, es, sería como, finalmente es como es el autoconocimiento total del proceso, ¿no? exacto, es un estado de conciencia también, sería lo mismo. Tú subes de conciencia y subes de dimensión. Perfecto. ¿Cuántas dimensiones hay? Tantas como estado de conciencias puedan haber, ¿no? Entonces ahí Eres tú mismo. se desaparece un poco esa como sensación de como que yo materialmente voy a desaparecer, como una cosa de ciencia ficción, ¿no? Desaparezco y aparezco en otra dimensión, pero una dimensión de espacio-tiempo, cuando lo que estamos hablando acá son las dimensiones de estados de conciencia. Claro, entonces es que tendría que ser también a nivel físico, sería otra historia, desaparecer a nivel físico con todas las células, átomos, bueno, sería bastante complejo. Pero lo que se hace sí, sería el más estado de conciencia, O que sea que, te llega incluso a veces con sueños lúcidos claro, o hay muchas formas, ¿no? Herramientas. hay mucha mitología con que vamos a ir a la 5D, ¿no? En estos momentos vamos a la quinta dimensión, pero Mm, mucha gente cree que es como que se va a transformar toda la parte física, material, eh, ya. sin la transformación interna de nuestro estado de conciencia. Entonces, ¿tú estás de acuerdo de que la 5D es más un estado de conciencia que una dimensión material o una nueva dimensión material? Eh, es un poco, sí, es un estado de conciencia más que una dimensión material. Yo me gusta explicar que las dimensiones son como esféricas y que todas conviven en un mismo punto, en un mismo lugar. Y sí sería eso lo que dices tú, cuando se alcanza esa supraconsciencia y se sube de nivel, de vibración, podemos alcanzar esa esfera, la otra dimensión en la cual estamos conviviendo lo que decimos, porque hay gente que puede ver seres y conectar con otra dimensión y otras personas no, porque no están en ese nivel de conciencia ni en ese nivel vibracional. Cuando se alcanza ese nivel vibracional, podemos conectar con esa otra esfera, ¿no? Con esa otra dimensión. Muy lindo. Que Mírame, son en sí también son espacios que tú visitas, que tú puedes conectar, que tú bajas información. Lo que pasa es que se nos escapa a nuestro entendimiento, ¿no?
de decir, bueno, es un espacio físico, pero no lo veo y ¿por qué no está? Claro. Entonces es un nivel de... Se nos escapa este punto porque estamos muy anclados en la 3D y si no tocamos algo no existe. Y por eso también otra cosa que me gusta mucho con la geometría, que siempre hago, es cada vez más prescindir de una geometría física y utilizar una geometría etérica. Es Cada muy vez más. importante, muy Sentirlas importante. como si estuvieran... Sí, y En entonces eso, poco a poco... en eso estamos 100% de acuerdo, querida amiga. Sí. Es uno de los temas, ¿no? Yo creo que, mira, yo hace muchos años empecé a hacer sanación virtual a través de geometría sagrada y era, incluso por los propios geómetras me miraban con una cara muy extrañada porque yo utilizaba siempre los poliedros, etc. Y por un accidente también que un día se me olvidaron, y en Barcelona, el año 2007, yo empecé a hacer los códigos en términos virtuales. Yo siento que el ser humano está preparado para hacer ese salto. Estamos en un salto de conciencia muy importante donde vamos a tener que desmaterializar esto para entrar en la virtualidad del holograma finalmente, ¿no? Porque en el fondo lo que nos va a cambiar, y por eso yo insisto a la gente, experimenten. La multidimensionalidad está ahí para ser explorada. Salgan de su lugar de percepción y éntrense en estas dimensiones. En su lugar encerrado, sus ideas fijas, que bueno, que cada terapeuta puede hacer todo respetable, ¿no? Por ejemplo, yo siempre digo que para mí los sólidos no tienen colores ni tienen por qué decir, sabemos que el octaedro es corazón, vale, pero es que hay gente que me dice, es que yo lo siento en la cabeza, pues relájate, siente el octaedro en la cabeza, qué te está diciendo, qué te está sanando, dejarte llevarlo por esas otras experiencias y lo de crear la geometría en el éter, que yo digo, hace muchos años, hace 11 años que lo estoy diciendo, aunque sé que en ese tiempo me podían ver un poco como loca, pero yo lo decía igual. Y yo siempre pensaba, ya habrá alguien que lo va a coger, lo va a practicar y lo va a sentir. Ahora ya se ve más normal, pero ese tiempo ya no se veía muy normal, ¿no? No, para nada. Pero yo necesito tocarlo, bueno, no pasa nada, tú tócalo, siéntelo, pero ya verás como poco a poco vas a tener, ya no tendrás esa necesidad. Mira qué lindo. Muy, muy interesante porque creo que la maestría de la multidimensionalidad también tendría que ver entonces con este humano que puede entrar en un mundo invisible, ¿no? Y desde ahí poder explorar ese mundo invisible. A mí me llama mucho la atención tu trabajo, Ángels, porque veo que es una exploración muy creativa frente a la geometría sagrada y también de fácil acceso a la gente, porque la gente de repente le tiene miedo a la geometría, dice, tengo que trabajar con ángulos, tengo que conocer de códigos, tengo que entender la matemática de que haya en la geometría. Y no, son cosas muy experimentales, muy experienciales y muy sencillas también, que nos llevan después a complejidades gigantes. ¿Qué opinas de eso también? Porque lo he visto mucho aquí en las entrevistas, como que casi todos los geómetros están diciendo, siéntela, entra ahí, entra en el código del sentir. Totalmente, porque ya lo sabe, la geometría es un lenguaje y cuando la sientes te habla y entonces ya sabes lo que tienes, cómo debes de utilizarla. Y lo de crear en el éter, bueno, la utilizo incluso para esa técnica, incluso para los espacios, para terapeutas, para todo. Y lo curioso es que funciona. Funciona. Tienes experiencias muy sorprendentes que te sorprenden. Sí. Que ves que la activación, aunque haya sido etérica, ha funcionado, aún sin tener la... Cuando no funciona es que hay miedo, porque a veces me ha ocurrido. Y miedo por alguna cosa, ¿no? Y entonces se bloquea. Entonces tenemos que estar muy seguros de lo que estamos haciendo, ¿no?
volvemos al tema del miedo, ¿eh? Interesantísimo. Y veo ahora en esta cuarentena global que estamos viviendo, también una oportunidad enorme de tener nuestro pequeño espacio de exploración, ¿no es cierto? Nuestra nave espacial dentro de nuestras habitaciones, listos para poder, claro, quizás no podemos salir afuera, pero podemos salir a todos los lugares dimensionalmente, ¿no? Totalmente. De hecho, es lo que he estado haciendo durante un tiempo como, bueno, unos webinars gratuitos en los cuales era más que nada para que la gente la pandemia lo pasara mejor en sus casas. Y lo hacíamos con geometrías y también con códigos, que era muy importante, porque claro, si van llegando nuevos, se presentan y se utilizan. Y se utilizaban mucho, me dijeron que se utilizaran por la noche, porque por la noche también tenemos esa parte sin utilizar. No utilizamos geometría, nos vamos a dormir y ya está. No, vamos a utilizarla y eso va a ayudar también a desbloquear. Hice una cuarentena con geometría, fue sorprendente, y justamente cuando terminaba la cuarentena empezaba a fluir todo, ¿no? Como ya terminamos la cuarentena, ya se abrían puertas, fue muy, muy mágico terminar la cuarentena con los otros terapeutas y todos coincidiendo con esos desbloqueos, esas visiones. Conectábamos incluso por la noche, me decían, te veo por la noche, vienes a visitarme, me das un mensaje. Bueno, fue súper mágico. Y lo que dices tú, sacar de una pandemia algo súper positivo y ahora estos ejercicios nuevos que nos van de maravilla poder trabajarlos en cuarentenas, en 11 días, diferentes geometrías. Claro, estamos potenciando el trabajo con eso, ¿no? Y que se integre más, que se active más. Que se activen más, que se integren más. Colectividad, ritmo, inconsciente, ¿no? Es como, son como los códigos que están empezando a surgir en estos momentos. Quizás ya no podemos ir en presencial a cursos, ¿no? Pero ahora quizás tenemos que proyectar otra presencia en el éter, ¿no? Y es muy, muy Sí, interesante todo lo que está pasando, Ángels. sí, sí. Yo creo que es muy importante ya eh, empezar a ver las invitaciones que está haciendo el destino. Y si tú pudieras cerrar y decir, mira, ¿qué le recomiendas a la gente en términos de ¿es esto un cambio cualitativo de tu vida, el conocer de geometría, trabajar con geometría? Es un cambio a todos los niveles. Un cambio total, puesto que cuando tú empiezas con la geometría, siempre digo que no solo te sanas a ti, tu campo energético, eh, karma, vidas pasadas, como cada persona quiera llamarlo, sino que yo he visto que me sano a mí y sano a la gente que me acompaña, o sea, familiares, amigos. Es como si se creara nuestra aura fuera un campo electromagnético y se fuera expandiendo, expandiendo, y cambias tu vida, cambias tu trabajo, pero para positivo. Cambias también a tus familiares porque tu aura se expande en proceso, hablando en proceso de sanación, ¿no? De sanación, de tomar más conciencia. Si ellos también se abren y están dispuestos, pero normalmente sucede eso, ¿no? Hay todo es todo como un pack muy positivo. Qué lindo. Bueno, ese es el mensaje que estamos tratando de entregar a la gente. Ah, Ángels, ha sido un placer enorme tenerte aquí, un honor también, y honrando mucho tu trabajo. Sigue escribiendo libros, por favor, porque lo estamos buscando tenemos una todo. sorpresa. Ah, mira, ya prontito, ¿no? Tenemos una sorpresa, esperamos hacerla este año. También sobre geometrías que la gente siempre pregunta. Será sobre crop circles, los Mm, misteriosos, y cómo sería maravilloso poder saber para qué sirven, cómo utilizarlos, cómo aplicarlos. Son geometrías sagradas. Es que tenemos que saber qué son, de dónde proceden, qué son y cómo utilizarlos, ¿no? Entonces la idea es esta. Estamos qué en ello. bonito, qué bueno. Pues sigue con tu hermoso trabajo, Ángels.
muchas, muchas gracias por esta presencia en esta cumbre, que ojalá no sea la última, sino que la primera de muchas series. Gracias, Muchísimas Ángeles. gracias. Muchísimas gracias, un placer, encantada de estar aquí. Un beso para todos. Bueno, queridos amigos, hemos llegado al final de esta conversación. Fue un agrado para mí y estoy seguro que para todas las personas que están participando en esta cumbre. Y maravilloso escucharte hablar sobre este tema tan, tan interesante. Recuerden dejar sus comentarios en la plataforma y también en las redes sociales. Y me pueden encontrar en Instagram como @jpuribebiogeometría. Y nos vemos en otro encuentro en la cumbre. Hasta luego.